Bienvenidos alumnos heredianos. En esta oportunidad la clase de química va a estar relacionado a proteínas. En este tema es muy importante saber porque tenemos una definición muy importante. Por ejemplo, si hablamos de las proteínas, hay elementos muy importantes que mencionar, por ejemplo el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Dentro de las proteínas son moléculas, son macromoléculas que en sí constituyen todo lo relacionado a los seres vivos. Y en este caso, por ejemplo, se encuentran conformados más que todo por las unidades denominadas aminoácidos. En este caso vamos a ponerle A y A. Para esta unidad, estos aminoácidos están enlazados con los llamados enlaces peptídicos y conformados también los polipéptidos. En este caso vamos a saber un poco acerca de las estructuras de la proteína. Comencemos con lo más sencillo y lo más básico. Comencemos con lo que es la estructura primaria. Estamos hablando de aminoácidos que se están uniendo en función a un enlace peptídico. Y ahí tenemos de esa forma, ¿no? Tenemos la siguiente, que es la estructura secundaria, ¿no? Y ahí estamos hablando de una especie de hélice. Y están denominadas como cadenas también. En el siguiente caso tenemos la estructura terciaria, que viene a ser la formación de enlaces también, a que ahí está comenzando a notarse, por ejemplo los enlaces puente hidrógeno también, que forma también, y algunos enlaces que comienzan a darle forma como una especie de globo que está en diferentes direcciones. Y también tenemos la estructura cuaternaria. En este caso son varias cadenas que se están uniendo, y en este caso tenemos la estructura de las proteínas comúnmente. Dentro del entorno de las proteínas vamos a conocer más acerca de la estructura y también acerca de las funciones. Dentro de las funciones son muchas clases de proteínas y es muy importante en los seres vivos también. Ahí tenemos en la defensa, uno de los ejemplos, ahí tenemos los llamados anticuerpos. Ahí tenemos la estructural, también relacionado al colágeno, también a la elastina, a la fibroína, también la queratina. En el caso de la parte protectora, ahí tenemos también la melanina. Si alguna vez lo han escuchado, siempre nos están hablando acerca de este tipo de compuestos llamados proteínas. También tanto como el transporte, miren. Dentro de nuestro torrente sanguíneo también tenemos ahí la hemoglobina. ¿Qué transporta? Transporta el oxígeno. También en este caso también tenemos lo relacionado a la de reserva, como la llamada ovoalbumina. En este siguiente caso vamos a hablar acerca del caso conceptual, todas las divisiones de las proteínas. Dentro de las proteínas tenemos dos grandes grupos, las llamadas simples que estamos viendo y que hemos visto al inicio, y las conjugadas. Dentro de las simples tenemos las fibrosas y las globulares. Dentro de las fibrosas ahí tenemos, como hemos mencionado, la queratina, el colágeno y las elastinas. Y las globulares ahí tenemos, las llamamos las albúminas, las histoínas y las globulinas. Dentro de esas divisiones también de las conjugadas hay varias que son muy importantes, en las cuales tenemos las lipoproteínas, estamos hablando de lo que es llamado los lípidos, las glucoproteínas, estamos hablando de los azúcares, nucleoproteínas, también estamos hablando de los núcleos de los ADN, y las hemaproteínas, estamos hablando acerca de lo que es relacionado a las hematíes. En el mapa conceptual tenemos eso, y tienen que grabárselo muy bien. En este caso, dentro de los aminoácidos tenemos los 20 importantes, que son muy importantes para el organismo en realidad. Dentro de ellos tenemos los llamados las hormonas, los anticuerpos y los neurotransmisores, llamamos también ahí enzimas. Hay muchas cosas en relación a las proteínas, en las cuales hemos visto, son proteínas, por ejemplo, lo que son las plumas, las telas, las arañas. Increíblemente, si te has dado cuenta, dentro de nuestro entorno tenemos muchas proteínas que tienen diferentes funciones. En este caso, una de las unidades fundamentales que es dentro de la proteína es el aminoácido. Ahí tenemos una estructura importante,
que ahí tiene el grupo amino y el grupo carboxilo. En cada caso puede cargarse de manera negativa y la otra positiva, ahí como lo observan. Y hay 20 tipos de aminoácidos que son muy importantes, en los cuales vamos a ver algunas clasificaciones también de los aminoácidos. Según la polaridad del radical, ahí tenemos las diferentes clases. Dentro de ellas tenemos los ácidos y los básicos. Según la estructura radical, ahí tenemos, ¿no?, cada uno de ellos. Y ahí dentro de los alifáticos tenemos los ácidos básicos y neutros. Dentro de ellos, como ya he mencionado, el aminoácido ahí está relacionado con el grupo amino y el grupo carboxilo. Ahí tienes también un radical que más que todo hace denotar o hace que el aminoácido sea un poco más particular. De la cadena lateral, ahí te das cuenta que el tipo de aminoácido que se está representando. Ahí tenemos esto. Dentro de ellos también tenemos los aminoácidos esenciales, como yo ya estaba mencionando. Dentro de ellas puedo mencionar todas las que están ahí en el grupo. Un aminoácido que se observa en la estructura es la valina. Mírenlo bien, cómo está la estructura. Y uno de los no tan esenciales tenemos ahí la serina. Cada uno de ellos, por ejemplo, supongamos el caso, si el radical fuese un hidrógeno, el aminoácido se llamaría glicina. Si el radical fuese el CH3, se llamaría adenina. Y todos ellos, al unirse un aminoácido con otro aminoácido, ahí se observa el enlace peptídico. En este caso, ahí tenemos cómo se forman los enlaces peptídicos para formar la cadena de aminoácidos que va a conformar la proteína. En este caso vamos a observar, miren los ángulos que se observan en cada uno de ellos cuando se forma la proteína. Claro que la unidad fundamental es el aminoácido. En este caso ahí tenemos las características muy importantes de un enlace peptídico. Ahí para parte final vamos a reconocer un poco acerca de completar en este problema acerca de las proteínas y aminoácidos. En este caso, el aminoácido que contiene azufre, ahí lo ponemos ahí como es la cisteína en el problema número 1, ¿no? En el enunciado número 1. En la parte número 2 dice, en la parte vertical, cuál es un aminoácido esencial, y comenzamos ahí mencionando ahí como cada uno de esos es la isoleucina, ahí está de manera vertical. Y en el siguiente, en el número 3, ahí nos dice la propiedad de doble carga. Esto significa que el aminoácido tiene la característica positiva y negativa, ahí está el nombre en el número 3. En el número 4, ahí me preguntan cuál es el grupo funcional que gana hidrógenos, ahí observa que es la amina. Y en la número 6, a ver, vamos ahí, en la número 5 diré el aminoácido no esencial, ahí tenemos la glutamina. Y por último, en la número 6, que me dice el grupo funcional que pierde un hidrógeno, ahí tenemos el radical carboxilo. Entonces eso es todo, queridos alumnos serranianos, y será para la siguiente oportunidad, y hagan un clic y nos vemos en el próximo video.